Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, sean bienvenidos todos a este webinar de la Sociedad de Científicos de Humedales. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Aurora Pat Espadas. Ella es investigadora de la Estación Regional del Noroeste, del Instituto de Geología de la UNAM. Y vamos a hablar de un tema sumamente interesante. El título de esta presentación es Humedales construidos como opción para el tratamiento sostenible de drenaje ácido de mina. Un tema sumamente interesante que seguramente a las personas que les gustan los humedales y que tienen el deseo de que se puedan solucionar estos problemas de la contaminación de los humedales van a encontrar este tema bastante interesante. Entonces, los invito a que puedan escuchar la conferencia. Pero antes de eso, permítame platicarles un poquito qué es la Sociedad de Científicos de Humedales. La Sociedad de Científicos de Humedales tiene una misión que dice, nuestra misión es promover el conocimiento, la conservación, la protección, la restauración y la gestión basada en la ciencia y el uso sostenible de los humedales. Esto es lo que tiene esta sociedad como misión. ¿Quién es la Sociedad de Científicos de Humedales? SWS por sus siglas en inglés. Es una organización internacional que se fundó desde 1980. Tiene actualmente más de 3.000 miembros repartidos en 62 países. Eh, Está dividido también por regiones. Una de las regiones es Latinoamérica y el Caribe, de la cual nosotros formamos parte en este momento. Y tenemos una membresía que puede ser variable. Normalmente la membresía es regular, es un socio regular que corresponde al 65%, aunque hay un porcentaje del 15% que son vitalicios, y también tenemos estudiantes con un 8%. Sin embargo, a aquellas personas que no tienen el recurso económico para poder suscribirse a esta membresía, lo pueden hacer solicitando el apoyo, pueden tener una membresía gratuita, que en este momento es del 1%, o también aquellos países en desarrollo, que como en el caso de México y otros países necesitan también apoyo, tienen un descuento. Y ese está incluido los países de Latinoamérica y el Caribe, tenemos un 3% de la membresía. Y hay un 2% de personas que ya tienen mucho tiempo en esta sociedad y que son eméritos. Entonces, este es el grupo de miembros de la Sociedad de Científicos de Humedales. Es muy importante que las investigaciones que se llevan a cabo en materia de humedales, en diferentes vertientes, sean difundidas y sean publicadas en diferentes revistas. Eh, Tenemos 4 opciones distintas para poder publicar nuestros resultados de las investigaciones en humedales. Una de ellas es la revista que se llama Wetlands, que es el journal de la Sociedad de los Científicos de Humedales, o Society of Wetland Scientists. Es una revista donde podemos publicar artículos muy importantes de nuestros resultados que hayamos obtenido, eh, que son humedales de todo tipo, principalmente de agua dulce. Pero también tenemos una revista que se llama Wetland Science and Practice, que es una revista en la que se pueden publicar artículos más de divulgación, son artículos importantes también, pero que nos dan un panorama de cómo están los humedales en cualquier lugar. Recientemente hubo un número especial de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, donde se dieron a conocer datos importantes. Tenemos otra revista que se llama Wildlife Ecology and Management, donde se publican trabajos precisamente de ecología de humedales o de manejo de humedales, y también está disponible para todas las personas que así lo deseen. Y por último tenemos la revista Estuaries and Coast, que está dedicado particularmente para los trabajos que se realizan en las zonas costeras y en las costas. Entonces, estas son las 4 opciones que tenemos. ¿Qué beneficios puede tener una persona que es miembro de esta sociedad? Pues son varias. Una de ellas es que pueden obtener descuentos para el programa de certificaciones profesionales con tarifas módicas. También personas que andan buscando un empleo en el área de los humedales se pueden publicar sus datos en la plataforma de esta sociedad y pueden tener oportunidades de capacitación también que contribuyan a ese trabajo.
Y bueno, cada mes se tienen webinars o seminarios que hay en inglés y hay en español. En este caso estamos en uno de los de español, pero también los hay en inglés. Entonces la gente se puede inscribir para tener acceso a esto sin ningún costo. Tenemos actividades en las diferentes secciones y capítulos. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos al capítulo internacional, particularmente a la sección de Latinoamérica y del Caribe, pero hay otras secciones y otros capítulos en la sociedad en todo el mundo. Y hay una reunión anual, la conferencia anual de humedales que se lleva a cabo a nivel internacional y tienen un costo, pero si usted pertenece a la Sociedad Científica de Humedales, pues tiene tarifas reducidas. Y los estudiantes pueden tener particularmente una beca y hay programas especiales para ellos como miembros de esta sociedad. Una cosa importante es de que las personas que van tomando, están inscritas en estos webinars, como en el día de hoy lo pueden hacer. La Sociedad de Científicos de Humedales le puede dar una certificación en su programa que le da créditos que son como equivalentes a las horas de un semestre de una educación normal. Y esto es importante porque la gente lo puede intercambiar por créditos en alguna institución de educación superior donde estén tomando algún curso, una carrera o algo parecido. Eh, Está la página de la Ciudad de Científicos de Humedales, buscándolo en internet. Ahí viene el calendario, bueno, las reuniones anuales, los webinars, la información sobre los webinars que son cada mes, cuáles son los que van a salir y los webinars que están en el lenguaje en inglés también. Bien, pues ahora estamos casi listos para empezar la conferencia. Todos los que están aquí conectados, tenemos ahí en el chat también pueden preguntar alguna duda, pero tenemos la sección de preguntas y respuestas que aparece una Q y una A. Entonces, después de la presentación, la gente puede estar usando ese panel para poder eh, preguntar sus dudas y nuestra conferencista las va a resolver. Antes de pasarle el micrófono a mi compañera eh, Aurora, déjenme decirles quién es la doctora Aurora M. Pat Espadas. Bienvenida, Aurora. Hola, gracias Gracias, por estar Santiago. aquí. Aurora es doctora en ciencias ambientales. Ella estudió la licenciatura en ingeniería bioquímica y posee una maestría en ingeniería ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente es investigadora en la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM con sede en Hermosillo. Esto es en Sonora, y también es profesora de asignatura de la Universidad de Sonora, impartiendo clases en la División de Ingeniería, Química y Metalurgia. Su línea de investigación se centra en los procesos biológicos e híbridos, fusión con nanotecnología, materiales absorbentes, tecnología en energías alternas, etc. Para el tratamiento y recuperación de metales, tratamiento de aguas, efluentes contaminados y la remediación de sitios impactados por la minería. Asimismo, explorar el tratamiento de aguas con enfoque en economía circular. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles a Aurora. Le voy a conceder el control para que ella pueda exponer esta presentación, Gracias. y pueda hacerlo. Adelante. Muchas gracias. Ay, perdón. Ahí está. Gracias, gracias a los asistentes. Muchas gracias por la invitación y al doctor Arturo por la presentación previa. Bueno, como ya ha mencionado el doctor, el tema del día de hoy se los voy a platicar un poco sobre los humedales, pero con un enfoque que en realidad va hacia aquellos que no son naturales, sino que más bien hemos tenido algún componente de la ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque va a ser sobre el tratamiento de drenaje ácido de mina. Poco a poco voy a ir mencionando estos temas para que si puedan entender por sí solos conforme avanzo la presentación. Entonces, bueno, en ese contexto decirles que el drenaje ácido de mina, que es a lo que lo voy a enfocar el día de hoy, es una causa que viene mayoritariamente por residuos de actividades mineras
sobre las cuales no se tiene control ambiental. Generalmente datan de minería antigua, cuando no existía una legislación que obligara a tener una disposición adecuada y a hacer remediación, ¿verdad? Aunque eso no quiere decir que pues no suceda en la actualidad, pero existe sin control, sobre todo en países no desarrollados o en países donde estas actividades sucedieron con mayor frecuencia. Uno de ellos es México, precisamente, donde, bueno, tiene actividad minera importante, no recientemente, o no solo recientemente, más bien, sino que data de muchos años atrás, ¿no? Entonces, cuando se hacía esa minería, quedaban los residuos expuestos y eso, sumado al intemperismo, es decir, a todas esas condiciones naturales del ambiente, la lluvia, cuerpos de agua cercanos, el oxígeno, y todos estos componentes juntos causan la oxidación de esos minerales que contienen azufre y que, por tanto, con la acción del oxígeno y de algunas bacterias, resulta en un agua que tiene un pH precisamente muy ácido, generalmente por debajo de 5. Esto ya es una cualidad importante, es sumado a que estas condiciones promueven que la presencia de los demás metales que acompañan, digamos, o que forman parte de estos residuos, pues generalmente estén en forma disuelta. Esta forma disuelta tiene consecuencias un poco más severas que si estuvieran no disponibles, ¿no? Algunos de ellos, pues por supuesto, dependen del tipo de residuo, pero generalmente podríamos encontrarnos al zinc, al hierro en gran medida, ¿no? Al aluminio, ya de ahí podemos ir, puede haber variación debido a la naturaleza del residuo del cual se trata, pero puede haber cobre, plomo, cadmio y algunos otros, ¿no? Por supuesto, hay un gran contenido de sulfato y todas estas cualidades pues provocan eh, características que no son deseables. Dentro de esas características no deseables, hablando del impacto que pueden tener, uno es totalmente visual. Si ustedes pueden observar las fotografías que estoy utilizando, que por cierto es un sitio ubicado en el noroeste de México, fotografiado hace algunos años aquí. Bueno, esa agua que vemos ahí en esa laguna pues tiene un color que podríamos pensar que tira desde el naranja oscuro, ¿verdad? Hay varias definiciones dentro de esa escala de color, pero podríamos decir que es un naranja ocre, que ya visualmente podríamos adivinar que esa agua no tiene las características que la naturaleza podría tener, ¿verdad? Esta, además, sumado a lo que les he explicado anteriormente y a sus contenidos, pues causa afectaciones, no solamente visual en cuanto a que esto no coincide con el paisaje, sino que precisamente si llegara a cuerpos de agua donde tenemos ecosistemas naturales, pues podría afectarlos, incluyendo a las cadenas alimenticias. También, por supuesto, a la vegetación que circunda el lugar o cualquiera con el que pueda tener contacto. Y por supuesto, pues esto se puede prevenir, que es lo que estaríamos buscando en la actualidad desde hace años, donde ya existe una legislación y manejos adecuados, ¿verdad? Pero repito, esto puede suceder por residuos que quedaron en la intemperie, que en su momento no han sido tratados y que ocupan grandes extensiones de tierra, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más perceptible, repito, en aquellos sitios que fueron abandonados hace muchos años cuando no teníamos estas legislaciones, ¿no? Este tipo de escenarios no impacta solamente de manera local, sino dependiendo de la ubicación, puede tener impactos en aguas tanto superficiales como aguas subterráneas, ¿verdad? Recordemos que el agua cuando viaja o cuando sigue su trayecto natural es muchas veces inevitable que entonces este efecto que sucede en un punto o en un área pueda también afectar algo que parecería lejano, pero que no lo es. Entonces, en la tabla, pues hay algunos ejemplos de otros países, por supuesto, ya no solamente viendo el escenario que vivimos de este lado, en México o en nuestra región, sino, por supuesto, repito, en todos aquellos países donde generalmente se lleve a cabo esta actividad, es un efecto secundario, ¿no? Digamos, de la actividad extractiva, ¿no? Que puede, por supuesto, evitarse y puede también remediarse. Pero bueno, por ejemplo, en esta tabla podemos ver países como Estados Unidos, como Canadá,
y como algunos otros. He de decir que sobre todo Estados Unidos y Canadá dedican grandes cantidades dentro de su presupuesto a hacer la remediación de estos sitios y así evitar afectaciones al ambiente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los escenarios de que les hablaba yo, sobre todo para la minería que existió en la antigüedad y que dejó grandes volúmenes de material, ha causado escenarios como los que ven en estas fotografías y pues esto despierta una necesidad de remediación para estos sitios. Y cabe destacar que, como ya les acabo de mencionar en los ejemplos de los países desarrollados, bueno, lo que se necesita muchas veces es una gran inversión en los recursos cuando ya se tiene el escenario dañado y entonces lo que se necesita es remediar. Y esta actividad de remediación es difícil de llevarse a cabo por todo lo que hay que revertir. En realidad, en la naturaleza, poder lograr llevarla al punto donde estaba, si no es que es muchas veces imposible, pues es complicado y además lleva mucho tiempo, por supuesto, y la gestión adecuada de estos escenarios, pues es prioridad. Sin embargo, bueno, pues repito, lo primero que debería de hacer es evitarse estos escenarios a como del lugar, ¿no? Es mejor eso que la remediación, ¿no? Pero ya cuando tenemos el escenario, pues podemos hablar de estrategias que me pueden permitir devolver al escenario natural y las condiciones que tenía al inicio y evitar, por supuesto, afectaciones no solo al ambiente y el ecosistema, sino a la salud humana también, que muchas veces se ve afectada. Dentro de estas soluciones, entonces, hoy voy a hablar de una que ya como en el título se mencionaba, son los humedales, que podemos decirle humedales construidos, humedales artificiales, ¿no? Pero bueno, entran en una categoría que desde hace un tiempo atrás ha cobrado gran relevancia y es que hay un grupo de soluciones que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, del inglés Nature-Based Solutions, que ha sido un concepto que no es tan viejo, digamos, es realmente nuevo, hablando dentro de la ciencia y demás, que se introdujo precisamente cuando se voltean a ver todos estos temas ambientales con mayor seriedad, diría yo, y cuando empieza la Agenda 2030 y todos estos esfuerzos conjuntos y no aislados que entre tantos países se ha podido impulsar nuevas y mejores tecnologías, y una de ellas son aquellas que se basan de nuevo en la naturaleza, ¿verdad? De hecho, por definición, estas soluciones que se basan en la naturaleza son aquellas acciones que están inspiradas o apoyadas, podríamos decir hasta cierto punto copiadas de la naturaleza, pero con un enfoque que tiene que ver con solucionar algo. Y es que estas soluciones, estas formas de remediar no tienen que afectar ni la biodiversidad, es decir, no causar un efecto secundario y ser socialmente aceptable, es decir, también tiene que verse el bienestar no solo del ecosistema, de la biodiversidad, sino también el humano, ¿no? Entonces, en este concepto entrarían los humedales artificiales o construidos, que son los que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, y es que para la remediación hay un componente dentro de la ingeniería, pues un poco para el diseño de un sistema, ¿no? Y esto tiene que ver con la restauración. Los humedales, entonces, dentro de este concepto, nos permitirían tener una alternativa que está inspirada en el ambiente, así como existen humedales naturales con las funciones ecológicas que ellos desempeñan y que conocemos también como grandes depuradores naturales del agua. Podemos tomar o hemos copiado o inspirado o apoyado en ese concepto para poder mejorar y diseñar una tecnología que pueda reducir las afectaciones, ¿no? Y por supuesto que nos permita administrarla a largo plazo y que además pueda reducir la demanda de recursos. De hecho, cuando se diseñan los humedales o esta tecnología en general, está considerada como un sistema pasivo, es decir, quizás no requiere tanto inversión o tanto esfuerzo en cuanto a energía, que me refiero, gastos energéticos, ¿no? Y es un poco de lo que voy a hablar en los siguientes diapositivas. Entonces, estos humedales pueden ser tan flexibles, diría yo, como la necesidad lo plantee. En realidad es una tecnología que puede ser utilizada para diferentes tipos de aguas. Uno pensaría que es igual el tratar agua contaminada.
Sin embargo, no lo es tanto porque cada agua tiene características diferentes, contenidos de sustancias y o de contaminantes que difieren grandemente uno del otro algunas veces y otras son totalmente materia orgánica. Por ejemplo, el agua que desechamos de las casas, si viviéramos en una comunidad donde no existiera una gestión adecuada de esos residuos, tendríamos aguas de origen doméstico cuya presencia de materia orgánica sería muy alta y quizás en tratamiento no hay un reto muy, no hay un reto muy grande. Sin embargo, si pensamos en un agua de tipo industrial o agrícola que puede contener pesticidas o fertilizantes o que en la industria pueda tener compuestos químicos diferentes, no convencionales, de difícil degradación o poco biodegradables, y por supuesto, el que acabo de mencionar, como el drenaje ácido de mina que tiene pH ácido y gran contenido de metales, pues entenderíamos quizás que en este abanico de diferentes aguas que se podrían tratar por la misma tecnología de los humedales construidos o artificiales, puede diferir o debe adaptarse a las diferentes variaciones de agua que podríamos tener ahí, ¿no? En la fotografía pueden ver un humedal, en la parte de arriba ven uno real, en la de abajo está un esquema nada más, como un dibujo, pero si se dan cuenta, una de las cosas que tiene este humedal es una aportación estética, como está inspirada en la naturaleza, probablemente si alguna vez han visto alguno y pueda incluso pasar desapercibido que es una tecnología de tratamiento, porque vemos la belleza de una vegetación, quizás un área sí quizás acordonada o delimitada, pero básicamente se enlaza muy bien con el paisaje, ¿no? Y lo que sucede adentro es de lo que vamos a platicar en las siguientes diapositivas, ¿no? De manera que, de como estaba esa diapositiva, podríamos pensar que queremos llevar estos escenarios, que son las fotografías que he mencionado al inicio, donde, bueno, que bueno podría ser pasar de tener escenarios como estos, donde tenemos agua evidentemente de una calidad no deseada, a un escenario donde por la tecnología de tratamiento me permita eliminar o detener o cambiar la forma de los contaminantes y así poder tener un tipo de remediación en el ambiente, ¿no? Entonces, esta tecnología de la que estamos platicando es la que podría cambiar escenarios como los de las fotografías que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, en alguno vemos agua que fluye, como esto que podría parecer una cascada, pero que en realidad es una salida de agua que se contamina en su trayecto, o como la del lado de abajo y a la izquierda, donde entonces tenemos una laguna que incluso parecería de un agua que está estancada, ¿no? Entonces, bueno, podríamos cambiar, repito, esos escenarios con la tecnología. Ahora, dentro de los humedales, pues ya podríamos un poco ir viendo cuáles son los componentes que tiene el humedal, ¿verdad? Lo vemos y yo siempre digo que de una manera muy práctica podríamos pensar quizás en una maceta muy grande, ¿no? Como una forma de, pero bueno, si alguien ya tiene mucho más conocimiento sobre los humedales, aunque sean los humedales naturales, pues un poco es lo mismo. Recuerden que es una solución que basada en esa naturaleza se inspira para mejorarla, ¿no? Entonces, aunque lo construimos, lo hacemos, tenemos por lo menos 4 componentes indispensables. Uno de ellos es el sustrato o el medio de soporte. Ahorita voy a hablar de cada uno de ellos de una manera un poco más extensa, pero al mismo tiempo breve. El segundo sería la vegetación, es decir, qué planta existe ahí dentro del humedal. El tercer componente es la comunidad microbiana, los microorganismos que de manera natural o intencionada se van a colocar ahí. Y por supuesto el agua, que es la que va a pasar por todo el humedal, ¿no? En las fotografías más o menos quise resumir cada uno de ellos con sus variantes. No solamente podemos tener un tipo de sustrato o un medio de soporte, tampoco está limitado a un tipo de vegetación o a una especie vegetal, sino que puede haber muchas opciones. Y bueno, ni que hablar de los microorganismos, que en realidad hay cantidades de ellos que ni siquiera podemos conocer. Entonces, bueno, en cuanto al sustrato medio de soporte, nos referimos a aquel sólido que va dentro del humedal, ¿verdad? Esto, pues, por supuesto, es tierra, pero podemos poner más que eso, ¿no? Entonces, en cierto tipo de aguas, como estas que les contaba que son ácidas, a lo mejor me conviene poner algo
como un mineral que encuentre de forma natural y que le aporte alcalinidad, es decir, que pueda ayudarme a amortiguar el efecto del pH dentro del sistema. Esto va a depender de la zona geográfica, ¿verdad? Supongo que aquí quizás sí habemos de otros países y sobre todo aún en México, de otras regiones. Sabremos que a lo largo de la geografía podemos encontrar en diferentes países variedad de minerales que a lo mejor están muy disponibles y otras regiones donde no lo están. Entonces, si yo me doy cuenta que en mi lugar geográfico tengo a la mano, digamos, o cerca, un tipo de mineral que pueda ayudarme, lo puedo tomar de ahí, ¿verdad? Y así el costo no es tan grande. Pero si quiero tomar un mineral, digamos, que no existe en mi región y que además es caro, pues si esto lo quiero poner en mi sistema, tendría que pensar en qué ventajas y desventajas tendría incorporar uno de estos elementos en mi sistema, ¿verdad? Bueno, entonces, sabiendo eso, pues pongo opciones simplemente como para un panorama general, pero dependen la elección de varios factores, ¿no? Algunos de ellos son las calizas, la grava, pues generalmente sí la tenemos pues muy en muchos sitios, ¿no? Entonces generalmente la tenemos dentro de un humedal. Las dolomitas o las bentonitas, que son ya minerales que tienen ciertas composiciones, bueno, pueden estar o no presentes en una localidad o en una ubicación geográfica definida. Podemos colocar sustratos orgánicos también. Hay aguas que no la tienen y que son indispensables para el tratamiento. Y bueno, generalmente desechos o como la composta, como algunos lombricomposta incluso, ¿no? Pueden estar o poder incorporarse en estos sistemas y con eso tratar de que el tratamiento sea mejor, ¿no? Podemos tener también biocarbón o biochar, que es un componente que está surgiendo con muchísima fuerza en diferentes regiones y que puede ser obtenido de básicamente cualquier residuo como material que también ayuda mucho en la remediación por la capacidad de absorción, de una manera parecida al carbón activado, pero que se obtiene por pirólisis, ¿no? Y es esta parte negra que ustedes ven ahí, así se ve el biochar. También tenemos otra vertiente en la investigación que son todos esos materiales, o no todos esos, algunos materiales como esos, pero modificados. Entonces ahí ya la ingeniería se ha puesto un poco más detallista, digamos, y a cada material le puede dar algún giro en particular para decir, quiero que me atrape específicamente este contaminante o que ayude un poco más que esto otro, ¿no? De nueva cuenta, la elección dentro del sistema dependerá de las ventajas y o desventajas, ¿verdad? Si me incrementa el costo, pero es muy bueno porque la eficiencia en el tratamiento lo vale, bueno, pues podrán realizarse, ¿no? Entonces hay un gran abanico y por supuesto hay otras más que quizás no aparecen en esta diapositiva, pero que pueden incorporarse. Y otra cosa importante es que pueda poner más de uno de ellos dentro de mi humedal, ¿verdad? Si lo puedo diseñar, entonces yo podría incorporar diferentes proporciones de estos sustratos, si es que así lo estuviera yo diseñando. Esto ya entra en el abanico de opciones cuando lo estamos construyendo. Recordemos que esto lo estamos tomando para un tratamiento. Entonces lo puedo distribuir de diferente manera, le puedo colocar cierta cantidad o proporción y entonces así poder, estaría buscando promover diferentes tipos de tratamiento con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia, ¿no? Es decir, cuáles de lo que yo le voy a poner adentro como componentes me permiten alcanzar una mayor em, depuración de agua, es decir, cuántos contaminantes le puedo quitar, cuánta eficiencia puedo tener dentro de él, me lleva entonces al diseño, es decir, lo que coloco adentro, aunque pueda parecer trivial y solamente rellenar el humedal, tiene también una razón de ser, digamos. Y otra razón en el diseño de cómo los incorporo, pues es que algo que no quisiera que sucediera en mi humedal es que el agua se estanque o que se tape y ya no fluya, ¿verdad? Una de las cosas que necesitamos en el humedal es que el agua entre, pase por él y la pueda recibir hacia el final como un agua tratada que sale del humedal para que cumpla su propósito. Entonces, eso me lleva también a pensar en la distribución de ellos. Y hay muchos procesos que ocurren aquí adentro, además de la hidráulica, pero por supuesto el material que coloco adentro también tiene participación.
Algunos podrán absorber contaminantes, algunos podrán tener otro tipo de interacciones, no solo con el contaminante, sino con los otros elementos del humedal, como la planta y como los microorganismos. Entonces, es más complejo si tomamos un acercamiento desde el punto de vista de la ciencia para poder estudiar cómo afecta la elección de esos materiales que coloco adentro para promover los diferentes procesos en el tratamiento de agua, ¿no? Entonces, es complejo. La complejidad va aumentando mientras le sumamos todos los componentes al humedal. Si recordarán, dentro de la diapositiva anterior mencionábamos 4. El segundo es los microorganismos, es decir, esa comunidad que se encuentra, puede ser nativa, es decir, ya viene en ese material que yo he escogido para el humedal, y además es natural de la vegetación que he seleccionado, porque vive de forma natural en las raíces, circundando, ¿verdad?, esa región de los rizomas, etcétera. Y por supuesto, si he colocado tierra o si he colocado composta o algún otro de estos sustratos, bueno, pues tendré un componente de comunidad microbiana diferente. Es bien complejo, ya también si lo vemos con un zoom y con lupa, entonces diríamos, bueno, pues es que hay diferentes microorganismos que hacen cosas diferentes. Algunos de los que quizás más podríamos haber escuchado son aquellos que participan en los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, por ejemplo, también el ciclo del nitrógeno, que por supuesto lo tendríamos ahí pensando que tenemos vegetación. Algunos otros pensando en la aplicación del drenaje ácido de mina, tendremos microorganismos que tienen que ver precisamente con metales, con interacciones con metales. Y podríamos tener también aquellos que tienen funciones quizás no conocidas incluso, pero que participan dentro de ellos, saber que existe una gran variedad. Entonces podremos pensar en toda esta comunidad como está. Y también dentro de las cosas que se estudian ya de manera muy fina es que encontrando una especie de microorganismo que cumple con cierta función, se agrega intencionalmente en el humedal para promover que su presencia es mayoritaria y por lo tanto se favorezcan los procesos. Por ejemplo, bacterias que sean metaloresistentes o que se les haya conocido alguna función así, pueden ser agregadas en mayor proporción, inoculadas, digamos, eso se llama como tipo de bioaumentación, ¿no? Entonces tenemos diferentes, por supuesto, microorganismos que han sido aislados y de los cuales se conoce una función y que se cree entonces que al colocarlas podrían favorecer el tratamiento. Y bueno, acá coloco en esta tabla algunos de ellos que podrían ser de utilidad, digamos, en incorporarlas, ¿no? Entonces, hay muchos, en realidad solamente es, repito, es como un panorama general. Y bueno, pensar que los microorganismos pues tienen diferentes funciones, así como desearía promover aquellos procesos que tienen, en este caso, interacción con metales, no debo olvidar que también hay algunos que son los actores principales o le dan soporte al crecimiento de la planta, al reciclaje de nutrientes o en el ciclo de los nutrientes, y que desarrollan más de una función que podría ser esencial para los componentes del humedal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí también una gran variedad de cosas para poder explorar y tomar en cuenta. El tercer componente serían las plantas, la vegetación. La vegetación también un poco como el sustrato. Tendríamos que elegirla dependiendo de lo que necesitamos, pero también de la región, ¿verdad? Aquí es un buen momento para ponerse a pensar si la vegetación que estoy introduciendo en el humedal y que voy a colocar en un sitio como remediación, no es una planta que tenga alguna situación de pensarse como daño colateral, digamos, no sé si no es invasiva, si no va a morir porque es una especie que no está adaptada
o porque les ha funcionado en otra región del mundo, pero en la mía a lo mejor como en Sonora, ¿verdad? Tenemos un calor extremo con temperaturas muy elevadas en gran parte del año y probablemente no todas las especies están adaptadas para soportar y no podría entonces ni siquiera considerar que puedan estar dentro de mi sistema, ¿no? Si lo hemos pensado bien y entonces hemos hecho una elección adecuada a la región y al sistema y al agua que vamos a tratar, entonces podemos sí pensar en los diferentes mecanismos que llevan a cabo como tal. Hay unas especies que seguramente las han escuchado y que son grandes acumuladoras de metales. Por ejemplo, en el caso de estas aguas, quizás quiera buscar una especie vegetal que sea muy conocida por eso, para que pueda ayudarme con sus mecanismos a poder tomar los metales y entonces favorecer un mayor tratamiento, ¿no? Eso puede suceder. De algunos de los metales estaré muy interesada en que se queden a lo mejor en la parte de abajo, en las raíces, ¿verdad? Algunas veces no sería tan deseable que se me fueran a la parte aérea, pero depende de la aplicación y depende de la localización del humedal, porque existen muchos mecanismos en la planta donde incluso puede haber volatilización para algunos casos, ¿no? Y si no, bueno, podría haber traslocación, es decir, si el agua que tiene los metales está pasando por debajo en su raíz y lo toma y lo mete a su sistema, podría luego tener esos metales en las hojas o demás, ¿no? Por eso dependerá de los mecanismos, de las interacciones y entonces pensar también que las especies vegetales son sensibles y que, no, y que algunas de ellas también pueden ser afectadas por estas condiciones, si es que son muy extremas, ¿verdad? Son condiciones de aguas que a lo mejor no son las mejores. Estos son otros sistemas, las fotografías de cómo se pueden ver, así como podemos tener humedales grandes ya en la práctica. Tenemos también humedales que no son tan grandes, sino más bien pequeños cuando los estamos estudiando. Pueden parecer, les decía yo, como una maceta muy grande, ¿no? Pueden ser, ya que por aquí pueden ver fotografías donde algunos son como muy extendidos, es decir, son horizontales, puedo tener otros que son más profundos o verticales, como es este otro caso. Y en todos los casos hay que pensar en cuánto espacio tengo también, ¿verdad? Cuánto espacio hay disponible, cuál es el área, el clima y demás, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hay una gran versatilidad para poder utilizarlos, pero hay que ver los retos. Dentro de los retos decía, bueno, pues depende del agua. Si en este caso, como el pH es muy bajo, algo habrá que hacer. Si tiene muchos metales, si hay contaminantes, en este caso como el sulfato, y las cuestiones de la hidráulica. Repito, si mi sistema se llega a tapar y el agua no fluye, bueno, pues tendríamos un gran detalle, ¿no? Y eso es, repito, es como está por dentro. Tenemos un aspecto por fuera, pero también tenemos que cuidar la composición que tenemos acá dentro del humedal. Y dentro de eso, bueno, pues por ello han surgido diferentes tipos de los humedales que podemos construir. Como ya habíamos visto en las fotos, algunos van a ser realmente como horizontales, es decir, son más anchos que profundos, ¿no? Entonces el agua fluye, entra por un extremo y va a salir por el otro y puedo ver el agua o no, ¿verdad? O sea, en las fotos que pasamos ni siquiera se ve el agua en algunos y en otros sí podríamos ver como un espejo de agua. Eso se llama que el flujo puede ser superficial o subsuperficial, es decir, no lo veo en la superficie, está pasando un poco más por abajo de. Y esa pequeña pero gran diferencia hace que se promuevan otro tipo de cosas, ¿no? Imaginemos quizás entonces que es un agua no de estos de metales o que sí, como también la de las casas, y si la quiero pasar por afuera, a lo mejor los olores, a lo mejor la volatilización, a lo mejor esto no es deseable, entonces debo elegir que el flujo pase por debajo para que no pueda estar expuesto y presentar algunas cosas secundarias, ¿no? Y en otros casos puedo hacerlo vertical, es decir, lo hago mucho más profundo, como también en las otras fotografías podrían ver, y promover también otro tipo de procesos, ¿no? Puedo hacerlo de cualquiera de las formas. Y en ese diseño, pues yo podría ver que los metales entonces se pueden quedar en la salida, es decir, en el efluente. Puedo tener, por supuesto que
desearía no tenerlos al final de mi tratamiento, pero podrían estar en alguna medida, pero la mayoría debería quedarse adentro del humedal, que es en la parte de en medio, ¿verdad? ¿Dónde van a quedarse? Pues básicamente van a poder ser atrapados en estos componentes que acabamos de ver, en el soporte, ¿no? En lo que yo coloqué adentro de eso, en los microorganismos, en la planta, en sus rizomas y raíces. Y entonces puedo empezar a, si yo quisiera estudiarlos, como lo hacemos en el laboratorio, tendría que desarmar el sistema y ver a dónde quedó cada parte, tratar de cerrar en un gran balance, ¿no? Incluyendo la parte aérea de las plantas. Y esto me diría entonces que el tratamiento está siendo eficiente o no. ¿No? Esos son los análisis que hacemos al final. Y para construirlo o seleccionar cuál de ellos es mejor, bueno, pues debemos de ver el área disponible, eso nos va a decir de qué tamaño es decir, de qué volumen, cuánto flujo me va a poder tratar de agua y debo seleccionar cada uno de los elementos que acabamos de explicar anteriormente, que ya es una tarea bastante de cuidarse, ¿no? La vegetación, el medio de empaque. Y si el agua fuera de muy difícil tratamiento, entonces debo considerar si necesito un pre o un post tratamiento para poder acoplarla con otros sistemas que puedan ser utilizados y así mejorar la calidad del efluente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo he trabajado en el laboratorio? Hemos hecho humedales horizontales y verticales, pero en este caso los humedales horizontales que están viendo en las fotografías son los que se han trabajado para tratamiento de drenaje ácido de mina. Tenemos controles, es decir, un humedal donde simplemente existe la planta que seleccionamos, que es Tifa domingensis, con sustrato que es tierra o normal, grava, no utilizamos ningún material extra. Y tenemos otras condiciones experimentales donde nosotros hemos probado con el biochar o biocarbón natural obtenido de una planta que se da por aquí, que es el nogal por pirólisis, y biochar que ha sido modificado. Les había mencionado que hay materiales que se pueden especializar. Entonces, dos materiales modificados también fueron probados. Se operaron 7 humedales con las réplicas adecuadas para cada tratamiento, dándole seguimiento al agua, es decir, el pH, ¿verdad? La concentración de metales, también por supuesto seguimiento a la vegetación. De hecho, ahí en la foto se puede ver cómo la vegetación sufre cambios, por supuesto, durante toda la operación del humedal, ¿no? Así como podemos tener crecimiento, podemos tener también afectaciones en el humedal dependiendo de la respuesta al agua que estamos tratando dentro de él, ¿no? Y otros parámetros físico-químicos que al ser analizados, pues nos dirán, por supuesto, la operación exitosa o no de estos sistemas, ¿no? Algunas de las conclusiones que son preliminares y que preparé para compartir simplemente de manera muy general y rápida ha sido que la distribución de los metales en los componentes del humedal varían mucho. Como se los expliqué hace un momento, es difícil. Si yo nada más midiera lo que entra y lo que sale, tendría un resultado y estaría sencillo, ¿verdad? De decir, pues, el resto se quedó adentro en el humedal. Pero decir en qué parte del humedal se quedó es un poco complicado porque entonces tengo que analizar básicamente todo lo que puse ahí, incluyendo a la planta, ¿no? Y la comunidad microbiana y otras cosas. Entonces, estuvimos analizando todas las partes del humedal. Y eso nos ayuda a explicar cuál es el proceso o cuál es el mecanismo que predomina en estos sistemas, ¿no? Es una cosa que pues es muy importante para poder ir mejorando los sistemas, sobre todo cuando se operan en el largo tiempo. Y otra cosa súper importante es la translocación de metales, es decir, los estoy removiendo, pero eso que le estoy quitando al agua y que yo veo que en la salida ya no está, ¿dónde se quedó? Repito, en el sistema. Y si se llegara a quedar en una parte no deseada, es decir, podría tener un efecto que quizás ambientalmente no sea el mejor, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de una planta, si alguien ha colocado una vegetación que pueda ser consumida por algún herbívoro y que entonces pueda tener un efecto secundario. Hay que tener cuidado con
poder elegir y también documentar antes de colocar ciertos materiales, sobre todo son materiales novedosos, pueden ser muy buenos al inicio y después tener un efecto en el largo plazo que quizás no sea tan deseable. O bueno, por eso hay que estudiarlo antes, ¿no? Entonces, en nuestro caso estamos tratando de documentar muy bien el efecto del biochar, que fue el material que agregamos, tanto el modificado como el natural. Y por supuesto, con toda esta información, poder seleccionar posibles estrategias de mejora en estos sistemas, ¿no? Es lo que finalmente necesitamos, es adaptarlos para las condiciones en las que los queremos ubicar de manera natural, ¿no? Lidiar con estas aguas que son de difícil tratamiento, que tienen efectos adversos sobre la mayoría de los componentes, podemos encontrar una forma de mejorarlo, ¿no? Yo puedo hacer con la elección de la vegetación, con la elección del material que va en medio o con poder dar entonces tratamiento o previo o tratamiento posterior si es que se necesita, ¿no? Porque algo que es claro es que cuando hay un agua que no solamente tiene un metal, sino muchos, algunos de ellos van a ser más favorecidos que otros, ¿no? Por ello, entonces, necesitamos tener mucho tiempo para pensar el diseño, hacer un seguimiento y una caracterización de manera minuciosa, acoplar procesos o materiales, como ya vimos, que no es sencillo, sino que en realidad documentarlo bien desde el punto de vista de la investigación, pues es necesario hacer primero una escala pequeña para después poder dimensionarlo y poder extrapolarlo hacia escenarios naturales sin temor a que tengan un efecto adverso secundario. Y todo esto nos llevaría pues a poder implementar soluciones que están basadas en la naturaleza, como el caso de los humedales construidos, ¿no? Que es lo que queremos hacer el día de hoy. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Aurora. Muy interesante la conferencia, esta plática. Y como dice ahí la diapositiva, estamos listos para las preguntas. La gente que está viendo esta conferencia, este webinar, puede hacer sus preguntas. Tenemos un área aquí, vamos a ver. Hay una pregunta, pero está en inglés. No sé si me puede ayudar Angie para leer la pregunta en inglés. Está ahí en la sección Question and Claro que sí, Answers. Arturo. Bueno, preguntan desde, en tu punto de vista, ¿podríamos depender del mismo tipo de biodiversidad en el caso de Bali? Contaminantes orgánicos en el valle, ¿no? Algo así. Oh, dame un segundo, estoy un poco tratando de entender esa pregunta. Um, compartment, eh, tal vez Chayana. Comportamiento de la biodiversidad. Mm. Y está, hay algunas palabras que no comprendo. Está, Saima, are you there? Could you please let us know or clarify what exactly are you asking for? Is it, are you trying to identify if the organic pollutants can be used in the same, with different biodiversity? Aquí está la pregunta. En el caso de humedales para tratar aguas residuales domésticas, ¿cuáles son los riesgos de Gracias, translocación Adriana. de contaminantes? ¿Hay algún contaminante que podría volatilizarse? Ah, esta es otra pregunta. Esta Sí. es otra pregunta. Si quieres podemos ir con las, no sé cómo quieres. A ver, Aurora, vamos a Estoy intentar la foto. la primera, a ver si la puedes interpretar. Yo Shai le, Mahamana. yo le entiendo algo, pero no estoy segura si voy a A ver, entender. vamos, tú trata de responderla. ¿Sí? Ok, yo le entiendo que si hay un área contaminada, que si podemos tomar de esas especies que crecen ahí como para poder entender su comportamiento, ¿no? O si pueden ser apropiadas para
para ser incorporadas en una estrategia de remediación, ¿ya? Entonces, yo sí lo entiendo. Ok, creo que sí, debe ser eso. Sí, y bueno, es algo que se hace con las bacterias y con las especies vegetales, pero hay que fijarnos entonces con cuál de esas especies es la que está resistiendo, digamos, cuál es la que está soportando ese estrés que es algo externo a lo que se encontraría en la naturaleza y entonces sí que la podemos tomar para poder observar qué tiene de diferente y qué es lo que hace con el contaminante y si la podemos entonces tomar como un punto de partida para incorporarlo en un tratamiento. Es algo que se hace con las bacterias. Aquella que resiste es la que está viviendo durante cuando todos los demás mueren y entonces es porque tiene algo que los demás no y lo puedo estudiar y luego incluso como multiplicar o crecer para poder encontrar una respuesta. Eso es lo que yo entiendo. No sé si logro responder. Sí, muchas gracias. Espero que haya quedado entendida la respuesta para Chaima. Bueno, tenemos una siguiente pregunta. Excelente presentación, dice Juan Robalo. Es muy positivo el cambio en términos de legislación y regulaciones. ¿También hay cambio en el ofrecimiento de estas regulaciones? ¿Hay mayor inversión para estas actividades? Sí ha habido cambios, no sé decir si en todos, yo creo que sí. La legislación se ha reforzado mucho. Una mina está abierta por muchos años, 20, 30, 50, digamos. Pero actualmente en la legislación se les pide un plan de manejo y hay resguardo y hay todo un seguimiento para que conforme ellos avanzan en su extracción puedan tener disposición y un resguardo o remediación pertinente. Debe haber mayor inversión, sin embargo, de decir que es bastante lo que se debe invertir para remediar, porque son áreas a veces de terreno y toneladas de material estéril que se quedan. Entonces, generalmente la inversión, no todo va hacia bioremediación, sino que pueden existir otras estrategias de otros procesos físico-químicos, de manera que se complementen y se logre un manejo integral, ¿no? Sin embargo, lo interesante aquí sería que aun cuando existan, se cumplan y se puedan lograr lo establecido, ¿no? Muy bien, gracias. Esta pregunta que hace rato mencioné, en el caso de humedales para tratar aguas residuales domésticas, ¿cuáles serían los riesgos de translocación de contaminantes? ¿Hay algún contaminante que podría volatilizarse, por ejemplo? Mm. Si son aguas residuales domésticas, uno pensaría que en realidad no existe como mucha preocupación. A lo mejor después, te necesito como otra media hora, pero hay unos contaminantes que llamamos contaminantes emergentes, es decir, son aquellos que como que no me daba cuenta que estaban ahí, pero existen y son igual de perjudiciales que otros. Pero como son muy nuevos y no sabía mucho de ellos antes en la comunidad científica, entonces son de difícil. Por ejemplo, todos aquellos productos cosméticos, todos los medicamentos que excretamos y que ya no son metabolizados pueden ser de un tipo difícil de tratar. Sin embargo, como están en cantidades muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas a veces, pueden no parecer un problema. Entonces, de hecho, cuando esto no sucede así, puedo quizás incluso pensar que esto no es un problema. Los humedales sirven muy bien para tratamiento de aguas domésticas en lugares donde no puede llegar el saneamiento y el drenaje. Imaginemos comunidades remotas, ¿no? Y pueden funcionar muy bien porque de hecho todos los componentes del humedal pueden pueden favorecer incluso un tratamiento que va más allá de lo primario, no es un tratamiento secundario de la... Ujú, muy bien. Y otra pregunta dice, ¿la remediación sería todo in situ? Es decir, ¿siempre tiene que ser así? ¿O habría que transportar el agua contaminada bomba al humedal construido? Sí, pues depende mucho del flujo de agua. Podría pensar que si lo pienso muy bien y la geología es bondadosa, puedo colocarlo donde por gravedad fluya de manera natural. Generalmente escarbamos y colocamos como que esta tendencia de que por gravedad pueda fluir. Cuando esto no se logra, entonces sí que necesitamos meter la bomba por lo menos para poder tener el flujo de agua, ¿no? Pero aún así se puede colocar in situ, es decir, se han colocado humedales cerca de,
los drenes agrícolas cerca de donde están los flujos de drenaje ácido de mina y de esta manera se converge, ¿no? No necesariamente tiene que ser, de hecho es una tecnología in situ, ¿no? Son bondades. Muy bien, gracias. Yo tengo una duda, particularmente se me hizo muy interesante. Felicidades por la plática, Aurora. Veía que había diferentes características de los humedales y en algunos casos puede verse el agua superficial porque así se requiere o no tiene mal olor, o a veces cuando tiene mal olor tiene que ir por debajo, pero en la figura aparecían las mismas plantas, que normalmente se usa tifa o alguna de las plantas acuáticas que son emergentes. Este, para las diferentes características de esos humedales, ¿cambian las plantas o pudieran ser siempre las mismas? Y es simplemente lo del flujo del agua lo que cambia. Interesante, sí, sí pueden cambiar porque generalmente uno va sobre las plantas emergentes como la tifa y el phragmites que son muy resistentes, la verdad es que son muy versátiles. Sin embargo, claro que si yo quiero una especie que está totalmente sumergida, vaya, pues entonces, o un requerimiento diferente me obligaría a ir sobre un tipo de humedal, ¿no? Característico. Y sí es cierto que hay que adaptarlo sobre todo para la elección de la especie vegetal. Yo me he encontrado que generalmente es como, por ahí lo mencionaba, y dentro de las necesidades de la vegetación está la geología, las demandas de la región, esto de que no vaya a ser invasiva, de que no vaya a morir en el intento. Y sí, seguramente, sí se tiene que tomar en cuenta, como que la elección es que elijo primero, si el humedal y después me elijo una planta que le va a mi humedal y no, o la planta, quiero la planta y después entonces tengo que elegir el humedal, ¿no? También es como la secuencia de pasos en la que se puede establecer. A lo mejor me interesa muchísimo una especie acuática porque es genial para remover cierto contaminante y entonces tengo que ir hacia el diseño del humedal que favorezca también a la vegetación, ¿no? Sí, cierto. Pues muy interesante, ya no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien más de los que estén presentes, algún comentario, alguna duda que tengan. Pues si no es así, pues damos las gracias. Y no sé, Aurora, algo que tú quieras decir al final, o alguna recomendación, alguna invitación. No es un tema tan común como se quisiera, porque el problema de contaminación de humedales por minería pues es bastante grande, pero sin embargo no hay muchas investigaciones, no conozco muchos investigadores que estén trabajando en esto, entonces quizá porque yo me dedico más a otras cosas como ecología y la parte florística y taxonomía, pero en el caso de la bioremediación se me hace tan interesante y se pueden combinar diferentes líneas de investigación, diferentes investigadores, porque pueden ser trabajos multidisciplinarios. ¿Qué les recomendarías a las personas que están interesadas, los estudiantes, por ejemplo, que quieren incursionar en este tipo de trabajos? Totalmente cierto, doctor. Es una línea que no es o sea, no excluye, sino que por todo el contrario, siento que incluye a muchas disciplinas, porque es difícil que alguien, de hecho yo no sé por completo todo lo de la vegetación, a lo mejor domina muy bien la microbiología, pero tengo un material y entonces si se dan cuenta es muchas disciplinas ahí inmersas. Entonces, cada quien desde su perfil siento que puede aportar mucho. Es decir, a lo mejor yo sé mucho de la vegetación, déjame poder ayudarte para encontrar una buena solución. A un ingeniero que sea muy bueno en la hidráulica, déjame te ayudo para, o sea, es algo que yo creo que necesita la tarea de todos, ¿no? Para poder encontrar soluciones porque el escenario es complicado, es muy complicado de tratar estas aguas, pero vaya, necesitamos ir hacia estas tecnologías que se llevan muy bien con la naturaleza y que también nos pueda costar poco para que la inversión que haya en la remediación pueda ser bien aprovechada. Voy a responder rapidísimo una última. Por supuesto que el humedal necesita mantenimiento, sobre todo cuando ya lo tengo en un área, pero para que se den una idea, un humedal que lo estoy trabajando bien, que le diseñé bien y como mencionaba, no le falla mucho la hidráulica, no se me tapa y demás, de 20 a 30 años con mantenimientos, por supuesto, y un seguimiento en el tiempo, ¿no? Y debe tener, por supuesto, casi todo el tiempo agua que fluye y hay algunos otros detalles, pero es un sistema longevo, diría yo. O sea, hay tecnologías que demandan demasiada energía, demasiado recurso y el humedal se le han hecho estudios, hay publicaciones de quien le ha dado seguimiento
durante más de 20 años a un humedal construido para este tipo de drenajes. Entonces, bueno, ojalá que podamos sumar esfuerzos y pues una invitación a todos a que, siempre digo, se ve muy simple, se ve sencillo, pero en realidad hay algo detrás de ello para poder lograr mejores alternativas para este tratamiento, que es un reto. Veo que hay unos comentarios más adicionalmente. Bueno, te da las gracias Juan Roalo. Maura Charca también dice cómo mantenerlo a largo plazo o a lo largo del tiempo. Adriana Álvarez Andrade, excelente conferencia, muchas gracias. Sergio Orellano, ¿tienen o conocen instalaciones a escala industrial? ¿Eso puede ser posible? A la industria, a la industria, de hecho, no me van a creer, pero les interesa muchísimo. De hecho, a nosotros que estamos en Sonora tenemos como la frontera y estaban muy interesados en instalar sistemas de humedal. ¿Saben cuál es la principal? Lo que buscan es que tú pones un humedal y estás dando el paisaje, o sea, tu remediación parece que a todas le va ganando. No es como que pongas un reactor y sea algo cilíndrico de metal, sino que le estás poniendo vegetación y hay agua, o sea, tiene componentes. Por supuesto que tienen que incorporarse con otras tecnologías, porque el fulente industrial puede tener, como decía, varios componentes que sean un reto, ¿no? Se instalan, sí están buscando, repito, quizás no como exactamente en sus instalaciones, necesitan tener un área, pero se coloca, hay una gran demanda de la industria, de hecho, para estos sistemas. Pues ahí te está ofreciendo Sergio información. Dice, conozco sistemas de lodos activados suspendidos que por operación normal son ahora wetlands o humedales. Información a tu disposición. Bueno, pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto para mí poder presentar como moderador este webinar de Aurora Pat Espadas. Ahí están los datos. Es su correo, aurorampatespadas@gmail.com. Si alguien tiene interés en seguir en comunicación con Aurora, puede comunicarse a este correo y seguramente ella le responderá. Nos despedimos y gracias a toda la gente, a Angie, a Gordon, a Ali, que estuvieron apoyándonos aquí en los controles y en la traducción. Y gracias a la Ciudad Científica de Melas por este tiempo. Nos despedimos de todos y muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, doctor.